en el aula por medio del link de la plataforma, como aquellos que van a conectar por medio del video en vivo. La próxima semana. Bien, para empezar este jueves sí, hay clase, pero Dios mediante se realizará desde Corandeo, en Villahermosa, junto con el pastor Román y los presbíteros Amado Hernández, Magdiel y los hermanos que se reúnen allá, en Villahermosa. Así que tenemos un viaje por medio. Esperemos que con la ayuda del Señor todo se pueda realizar. Pero la próxima clase se hace desde Villahermosa el jueves. Seguiremos ese jueves con escatología, el Apocalipsis, porque a partir de ahora ya no dejaremos de tocar el Apocalipsis para ver si concluimos en la fecha propuesta. Seguiremos con escatología, el Apocalipsis, con el capítulo primero completo, bajo el título o el tema Descifrando el simbolismo apocalíptico. Y también con la asignatura de estudios generales al Nuevo Testamento, los libros, aspectos literarios y temáticas de ellos. Una clase muy importante para estudiantes. Estudios generales al Nuevo Testamento, los libros, sus aspectos literarios y la temática de ellos. En el capítulo de oración, tal como ya dijimos la semana pasada, debemos seguir orando, mis hermanos. En esta semana por la hermana Socorro, que ha sido intervenida en cirugía, aunque ya está mejor. Sigamos orando por ella. Sigamos orando por la célula de Mar de la Plata, liderada por el siervo congregacional Gabriel Burgueño, por su crecimiento, por su ordenación. Hemos de gozarnos en que la obra en Querétaro ha entrado en el orden ministerial en armonía con Corandeo y con supervisión de los ancianos y pastores de dicho consistorio. Sigamos orando por el aula, mis hermanos. Pedimos oraciones por el aula. Y sobre todo, en breve, bajo la gracia y misericordia de Dios, seguramente acabaremos en la fecha propuesta este curso que se está realizando y que está tan avanzado. Y vamos a tener una nueva etapa. El aula va a crecer en materias e incluso va a subir en alguna de las asignaturas y en algunos de los cursos va a subir también de nivel. Nivel a preparación para el ministerio, ministerial, lo cual va a incluir el griego bíblico, estudios del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Oremos, mis hermanos, por esa etapa. Oremos por la hermana Marta. La hermana Marta ha informado que hoy no le va bien el poderse conectar por problemas de algunas reparaciones o asuntos eléctricos en su zona y no puede conectar directamente a la plataforma, pero nos va a seguir a través de el hilo directo. Oremos por la hermana Marta y la obra en su hogar, iglesia, casa. Sigamos orando por la hermana Juana, su esposo, también Jorge, por la hermana Socorro, los hermanos Eric y todos los hermanos allí en Querétaro. Por la hermana Jimena en Estados Unidos. Ella sigue también los cursos y cuando no puede conectar directamente en el aula, lo hace a través del hilo directo. Oremos, sigamos orando, mis hermanos, por la conversión de comunistas y socialistas a la fe del Evangelio de la Gracia. La Iglesia
es sacerdote, tiene ministerio sacerdotal. Debemos orar por las conversiones. Oremos, pues, en el amor de Cristo y en la fe de Cristo, por la conversión de comunistas y socialistas a la fe del Evangelio de la Gracia. Sigamos orando por el testimonio y el avivamiento de este testimonio cristiano y reformado en las distintas naciones de Latinoamérica. Oremos por los hermanos que luchan desde el compromiso político cristiano, enfrentados al socialismo y demás absolutismos de Estado. Oremos por estos hermanos que están implicados. Es una legítima vocación. Oremos por ellos. Oremos por el hermano Eduard en Colombia, por el pastor Guido en Chile, que en breve retornará a sus conexiones con el estudio en el aula. Por el pastor José Luis de México, aquí presente también, y por su ministerio y sus estudios entre nosotros. Sigamos orando por la joven Sarai y el pastor Abraham. Hermanos, oremos por la iglesia subterránea en América Latina y en países comunistas y bajo el Estado Islámico, sufriendo persecución, tribulación, o también bajo democracias que están corrompidas con la ideología de género y otros tipos de corrupciones. Oremos por estos hermanos en la iglesia subterránea. Una mención especial, delicada, pero vamos a tomar en serio este aspecto. Oremos por pastores caídos, pastores que han tropezado en pecados, en escándalo o quedando atrapados en circunstancias de mundanalidad. Oremos por pastores caídos, por su arrepentimiento y restauración. Oremos por la trágica situación, mis hermanos, en Venezuela. No podemos permanecer impasibles ante esto que estamos viendo por los medios de información. Oremos por la catástrofe, por esa trágica situación que vive Venezuela, y oremos también, oremos por Ecuador, donde estamos. Así pues, queridos hermanos, he aquí los motivos por los cuales debemos orar. No estamos en un aula de estudios profanos o estudios puramente intelectuales, académicos. Estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios y la mayoría somos confesantes y creyentes. Así que cuando estudiamos debemos hacerlo en el espíritu de la comunión en Cristo. Oremos por nuestros hermanos. Y ahora, mis hermanos, para grabación, estamos en Aula Cristiana Reformada, transmitiendo desde la misión Esmirna en Quito, Ecuador, en comunión y en armonía ministerial con Coram Deo, hoy a través de la presencia del presbítero Magdiel Lora, en Villahermosa, México. Tenemos hoy para estudios 2 asignaturas, escatología, y seguimos la clase anterior sobre dogmática, que tiene que ver con la patrística, con aquel cuestionario de 5 puntos
que ya iniciamos la semana pasada. Así pues, la clase de hoy va a tener dos fases. La primera, vamos a tratar con escatología. La segunda, vamos a tratar con dogmática general, la patrística. Nos iniciamos con la lectura del Salmo 94. Salmo 94, donde leemos. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1909. En esta versión, este salmo está subtitulado de la siguiente forma: Dios juzga al rebelde, sostiene al justo. Damos las buenas noches a nuestra hermana Juana también y a la hermana Socorro. Leemos. Yahvé, Dios de las venganzas, muéstrate, ensálzate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Yahvé, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? A tu pueblo, Yahvé, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, Yahvé no verá. No entenderá el Dios de Jacob. Y vosotros, entended, necios del pueblo, vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las gentes no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Yahvé conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahvé, castigares y en tu ley instruyeres, para tranquilizarle en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no dejará Yahvé a su pueblo, no desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que obran iniquidad? Si no me ayudara Yahvé, resto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Yahvé, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades? ¿Que forma agravio en el mandamiento? Se ponen en corros contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Yahvé me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará tornar sobre ellos su iniquidad. Los destruirá su propia maldad. Los talará Yahvé nuestro Dios.
Hasta aquí, palabra de Dios. Rogaríamos al presbítero Magdiel si nos puede abrir la reunión con oración. Oremos. Padre Celestial, Padre de amor, Padre misericordioso y de paciencia, te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tus atributos son grandes, Señor, y por ello nosotros existimos. Te alabamos y bendecimos porque tú nos has redimido. Reconocemos, Señor, que nos has comprado por medio de la sangre de tu Hijo amado, Señor. En este momento, Señor, nosotros te pedimos por la clase de hoy, Señor, que nuestras mentes sean abiertas para ese entendimiento pleno de tu palabra. Señor, también te pedimos por lo que el pastor en su lista de peticiones mencionó. Amén. Que tú por tu misericordia y por tu soberanía conoces, Señor, y permítenos que lo tomemos en cuenta y que hagamos oraciones de ruego a ti, Señor. Amén. Por todas aquellas necesidades. Alabamos y bendecimos tu nombre porque en medio de la adversidad hemos aprendido a glorificarte. Te alabamos, Señor, porque tú te has manifestado en la vida de la hermana Socorro y ella también pone un empeño para asistir a la clase y aprender más, Señor, de tu palabra. Gracias por que tú asistes a tus hijos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y permite que nuestras mentes sean abiertas para todo entendimiento de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Innegablemente, la lectura de este Salmo 94 pareciera que entrara en conflicto con nuestro espíritu evangélico, es decir, nuestro espíritu basado en los evangelios, donde lo que se está mostrando es el amor y la gracia de Dios. Como muy bien ha estado en su oración el presbítero Magdiel, resaltando esa paciencia, el amor de Dios. Pero estamos estudiando el Apocalipsis. Y verdaderamente ahí ya entramos en un contraste. El Apocalipsis, leído después de los Evangelios, es innegable que estamos viendo otro de los aspectos santos de los atributos de Dios, de las acciones de Dios, del obrar de Dios. Cualquiera que haya leído de un tirón la lectura del Apocalipsis le dará esa imagen, esa visión, el juicio de Dios, Dios el juez, la ira de Dios. Y esto es lo que hemos encontrado en el Salmo. Aquí el salmista está pidiendo, pues, que Dios haga venganza. Dios de las venganzas, muéstrate. Insisto, nosotros, en tanto que estamos en la tierra, como la iglesia militante, lo que vamos a manifestar es la gracia, porque hemos sido objetos de gracia. Y la iglesia es, en tanto que está en la tierra, sacerdotal. Intercede por los pecadores.
aún en tribulación, aún en persecución. Es mártir y en su martirio es sacerdotal. Pero las Escrituras nos dan en su revelación completa también todo el aspecto del carácter, la naturaleza moral, la naturaleza espiritual, los atributos, las virtudes, el plan, el propósito de Dios, completo. Y está también la venganza de Dios, el juicio de Dios. Ya, mis hermanos, reanudamos esta asignatura en una anterior clase después de un periodo de impas para actualizar algunos conocimientos de la escatología general. Por eso fue este impas, para que ustedes repasaran todo lo que se había tratado en la escatología general, aquellos estudios que hicimos basándonos en la escatología estudiada desde la teología sistemática, habiendo escogido principalmente de entre los maestros en los cuales nos informábamos el profesor Luis Berkhoff. Estuvimos repasando, viendo muchos aspectos, no los agotamos, ni muchísimo menos, sino que fue un impasse para prepararnos, para actualizar nuestros conocimientos de la escatología y así acercarnos al Apocalipsis más fundamentados. Y hoy comprobaremos que esto nos ha sido necesario. Y me voy a esforzar en hacer ya de corrido, todo seguido, el comentario al Apocalipsis siguiendo el plan que les anuncié anteriormente. Y así concluir ya este curso de estudios bíblicos y teológicos en las fechas propuestas. Hoy el tema es este. ¿Se está cumpliendo ya el Apocalipsis? Y me ha venido a tocar desde este aspecto o continuar los estudios al Apocalipsis desde este planteamiento, desde este tema, por conversación a través de internet, por conversación con una hermana muy amada y estimada en el aula y también aquí en la misión Esmirna, la hermana Marta, en Costa Rica. ¿Se está cumpliendo ya el Apocalipsis? ¿Desde cuándo? Hay que esperar a un futuro con una señal o acontecimiento muy especial, característico y definitivo. ¿Se puede responder a esto o a estas interrogantes? Hermanos estudiantes, hermanos que están conectados en línea directa, replanteemos en nuestra mente y en nuestro interior estas preguntas. No son superficiales. Llevan años estudiando las Escrituras. Llevan años como miembros de iglesia. Han oído muchos sermones y estudios, charlas, y han leído sobre escatologías acerca del fin del mundo, acerca de la segunda venida, acerca de la tribulación. Así pues que plantearse estas preguntas va a ser necesario e intentar alcanzar a responderlas. ¿Se está cumpliendo ya el Apocalipsis?
Nosotros no hacemos la pregunta planteada como tantas sectas apocalípticas mileniales inminentes, como por ejemplo entre ellas fue el adventismo en el siglo XIX o más adelante la secta de los testigos de Jehová, fijando fechas y presentando inminente. No, nosotros no estamos hablando desde esos esquemas cerrados que han quedado ya desacreditados por los hechos mismos, por los acontecimientos mismos de la historia. No, lo planteo desde posición cristiana, bíblica, que ha experimentado la conversión, que quiere tener fidelidad a las Escrituras, y es legítimo preguntárselo. ¿Se está cumpliendo el Apocalipsis ya? Y si se estuviera cumpliendo, ¿desde cuándo? ¿Debemos esperar a ese periodo característico definitivo? Pero sobre todo, ¿me puedo responder a mí mismo a la luz de las Escrituras? ¿Me puedo yo mismo responder a esas interrogantes? Primero de todo, mis hermanos, les comparto que en mi criterio y en mi testimonio personal como cristiano, en mi predicación como misionero y en mi función como pastor docente, yo diré afirmativamente, sí. Se puede y se debe responder. O sea, ¿se puede responder a estas preguntas? Y yo digo, sí. Como cristiano, como misionero, como pastor docente, en plena convicción, digo, sí, se puede y se debe responder. Y me reafirmo que se puede responder con fe y dentro de la certidumbre de la fe. Y me reafirmo en que se debe responder, pues está incluido en nuestro testimonio al mundo. Hay dos predicaciones modelo en Hechos Apostólicos. La primera es el mensaje dirigido a la casa de Israel en el Pentecostés, el primer mensaje apostólico público y realizado por el apóstol Pedro. Vayan allí, lean la escena histórica del primer mensaje apostólico de la iglesia, del remanente de Jacob, la iglesia fundada por el Mesías. Vean allí si no hay el elemento escatológico. Vean allí y verán como todo mensaje apostólico incluye respuesta a esta pregunta o a estas preguntas. Como también la otra escena donde también vemos un mensaje dirigido a lo que fue el centro de la intelectualidad del paganismo, la cuna de la filosofía. En Atenas, Pablo dirigiéndose en el Areópago en Atenas, también incluye el elemento escatológico, porque forma parte del testimonio de la iglesia, forma parte del testimonio del pueblo de Dios. Es mensaje que se ha recibido, como fue también escatológico el mensaje del Mesías. Me reafirmo en que se debe responder.
pues está incluido en nuestro testimonio al mundo. Sino santificad al Señor Dios en vuestro corazón y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada cual que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Eres cristiano? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Has recibido la palabra apostólica? ¿Militas en la fe del Mesías Jesús? ¿Has experimentado el arrepentimiento de pecados, transformación de vida? ¿Estás en comunión de los santos? ¿Es que no tienes esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿No incluye lo escatológico? ¿No incluye los juicios de Dios a la impiedad? Sí, mis hermanos, debemos responder. Forma parte del mensaje del pueblo elegido. En segundo lugar, le respondo con fe también. Gracias. Sí, creo. Aquí es la segunda respuesta a la segunda interrogante. Perdón, la primera respuesta a la segunda interrogante. Respondo con fe. Sí, creo. Creo que se está cumpliendo ya el Apocalipsis. Pero ya he dicho que no lo digo en el mismo sentido que esas escuelas apocalípticas inminentes y milenarias de las sectas que conocemos, proselitistas, cuyo mensaje central casi exclusivo siempre es este, como atemorizando psicológicamente. No, no es en este sentido, pero sí, contundentemente creo, confirmo, me afirmo en la fe de que sí, creo que se está cumpliendo ya el Apocalipsis. Y al decir esto, no me refiero únicamente con un ahora, en el sentido desde el hecho de que la existencia del Estado de Israel en las tierras por el 1944, esto ha puesto en marcha el Apocalipsis. Con este ahora sí creo que se está cumpliendo y realizando el Apocalipsis. No lo estoy diciendo en este sentido, el ahora como el ahora en nuestra generación o en estos últimos lustros, por el hecho de la existencia y la recogida de entre las naciones a venir a formar el Estado de Israel en tierras de Palestina desde el 1944. No lo asocio a ese acontecimiento. El ya está en marcha el Apocalipsis. Ni tampoco lo asocio con la Segunda Guerra Mundial bajo la barbarie nazi. Tampoco asocio el creer que ya está en marcha el Apocalipsis por esos eventos y acontecimientos pasados en una historia reciente. Bueno, mi hermano, entonces, pastor, por favor, ¿desde cuándo está entendiendo usted que se está cumpliendo el Apocalipsis? ¿Desde cuándo? Se me insiste preguntando. Bueno, mis hermanos, cuidado con esto. Cuidado con tener la pretensión
de usar del calendario solar o lunar establecido por el humano, el calendario, y así fechar lo escatológico después de la partida del Señor, asociarlo con eventos, acontecimientos dentro de la cronología histórica humana y que ha llevado a ridiculizar a tantos falsos profetas. ¿Ves? Este dedo gordo de la bestia corresponde a Napoleón. He dicho una barbaridad, sí, exagerado, expresamente. Pero ustedes saben que hay algunos que se dedican con meticulosidad a coger las figuras y los símbolos proféticos y darles unas aplicaciones de cumplimiento escatológico, histórico. No, mis hermanos, cuidado con todo esto. Creo que el Apocalipsis está en marcha, pero cuidado con asociarlo, mezclarlo, tener la pretensión de usar del calendario y los acontecimientos históricos, que ha sido llevado adelante y han quedado ridiculizados por falsos profetas y en algunos casos, tristemente, por hermanos errados, al estar sugestionados, influidos por escuelas escatológicas erradas, mistéricas, ocultistas o de falsa llamada ciencia. Bueno, pero pastor, aún no nos dice desde cuándo o cuándo se inicia o se inició el Apocalipsis. Se me insiste. Y sobre todo, ok, bien, sí, sobre todo, sí, vamos a atender, vamos a responder. Les respondo a ello con sinceridad. Voy a intentarlo hacer con toda claridad, pero sobre todo con fundamento teológico bíblico, que es lo que como cristianos reformados más nos importa. Desde el fundamento bíblico, teológico y la demostración de la prueba apostólica. Y esto lo veremos en su realización histórica también. Bueno, pues repasen todo lo que han estudiado juntos, lo que hemos estado estudiando en el aula y los años que llevan ustedes de miembros de iglesia y leyendo su Nuevo Testamento y su Biblia. Y veremos, mis hermanos, que desde el mismo anuncio del Evangelio por el Mesías Jesús, ya se inició la batalla entre el reino de la luz y de las tinieblas. ¿O no es así, mis hermanos? Ya se inició la batalla. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por lo tanto, arrepentíos y recibid el Evangelio. Ya se inició la batalla contra las tinieblas. Ya se inicia la revelación de Dios y con ello se manifestará la gracia, pero también la justicia. Con ello se manifestará el amor de Dios y también la ira de Dios. Y el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y tenemos pasajes a considerar que no nos vamos a extender en ellos. Yo los dejo para que ustedes luego mediten dentro de este contexto temático que estoy exponiendo. Lo tenemos
como por ejemplo en Mateo 10. Se abren las Escrituras en Mateo 10. Todo el capítulo 10 tiene que ver con el envío apostólico, es decir, el Mesías envía a los 12 apóstoles a predicar y les da autoridad, poder. Bien, ahí tienen ustedes el inicio de la batalla. El reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Pero es importante los versículos 34 al 39. Y digo que no voy a hacer un comentario extensivo, ni muchísimo menos. Hago la alusión porque está implicado y lo ven ustedes el tema, y luego se van a recrear y van a profundizar y van a entrar en los detalles, aplicado en el contexto temático que estamos hablando. En el versículo 34 leemos: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Pues son palabras dadas por el Mesías en los mismos inicios de la extensión y promoción del Evangelio por las tierras y los campos de Israel. ¿Pueden negar el elemento de juicio en el anuncio? ¿Se puede negar el elemento de que es batalla, que es una guerra abierta? La guerra entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre el heredero legítimo de la tierra, el heredero legítimo del gobierno de la tierra como hijo del rey, el creador, su propio hijo, viene a recuperar lo que le pertenece a la santa monarquía de la Trinidad. Su reino, su gobierno, su dirección en la justicia. Y no hay justicia de espaldas y en rebelión a Dios. Vino a traer espada. Parece que hay contraste. Oh, yo siempre había tenido a Jesús como bueno. ¿Y quién dice que no es bueno? Yo siempre había tenido como manso. ¿Y quién dice que no es manso? Porque haya dicho estas palabras y haya realizado la voluntad de Dios. Sus armas son distintas. Su disposición es distinta al hombre. Y él obedece órdenes superiores. Y él obedece a principios superiores. Pero es batalla contra las tinieblas. Empieza el Apocalipsis. Ahora vayamos, por ejemplo, a Mateo 16, 16 al 19.
versículos del 16 al 19, muy conocido, muy usado por el romanismo papista, muy tergiversado por muchos maestros dentro del romanismo. San Agustín no lo torció el sentido de estos versículos. Pero la escuela romanista, que tenía interés en establecer un primado, etcétera, sí que lo ha manipulado mucho. Pero hoy lo estamos viendo desde otro contexto. Hoy no es el énfasis en cuanto a la posición de Pedro, ni el énfasis en cuanto a si hay una sucesión apostólica. No, el énfasis está en este contexto apocalíptico y de lucha. ¿Cuándo empezó el Apocalipsis? Y así le dice. Y respondiendo Simón Pedro dijo, ante la pregunta del Mesías, ¿quién decís vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Subrayemos este versículo. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y para que no caigamos en sujetar toda una teología pedrina, sucesora, exclusivamente en Pedro. El mismo Juan Apóstol nos habla algo de esto en Juan 20:23. Juan 20:23. Donde leemos. En plural, subrayen lo que allí se dijo en primera persona, ahora lo dice en plural. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuviereis, serán retenidos. O sea que lo mismo que se dijo a Pedro, se dijo para todos los apóstoles. Ya queda en duda la posición exclusivista de que Pedro sea el único que podía abrir y cerrar, el usar las llaves. Pero el énfasis va a estar en otro sentido. Fíjense, mis hermanos. Te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Batalla, lucha. Y aquí el problema no es la cuestión hereditaria de un magisterio, de un ministerio apostólico, la sucesión apostólica, y fíjate, llevamos casi 1500 años, nadie ha podido con Roma, las puertas del infierno no pueden con Roma. Absurdo, vanidad, exaltamiento, tontería, memez, porque aquí no dice eso. Aquí lo que dice es que las puertas del infierno, que son el mal, la corrupción, el pecado, la perversión, sí que ha dominado en Roma. Sí que ha dominado en Roma. Así que no ha habido victoria,
por el camino de la sucesión eclesiástica, de ministerio. ¿Contra qué iglesia no prevalece las tinieblas, las puertas del infierno? Pues contra la iglesia verdadera, contra los elegidos, contra la iglesia de los santos. Es batalla y las puertas del infierno no prevalecerán. No pondrán contra el ímpetu, el avance, la lucha, la victoria de la iglesia que llega a ser triunfante. Y esto sí que vence al mal. Esto es victoria, no la sucesión de cargos de una organización. Quítense, hermanos, temor a estos versículos. Y quítense católicos sinceros, que aman los evangelios, que aman a Jesús, que verdaderamente creen en Él como Redentor y Salvador. Quítense de la mente esclavitudes interpretativas, presiones psicológicas. Abran los ojos. La victoria es contra el mal. La lucha es contra las tinieblas. No es cuestión meramente organizativa y de cargos. Es victoria del Espíritu Santo en las vidas del creyente, en la iglesia, donde mora, en el cuerpo de Cristo, donde mora el Espíritu Santo. ¡Ay, batalla! Es apocalipsis, revelación. Lucha contra las tinieblas. Esas son las implicaciones que tiene ya también la confesión de Pedro. Veamos en Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. También es la escena de el envío de apóstoles, pero aquí son los 70. Y después de haber hecho toda la labor de testimonio por los campos y tierras de Israel, yendo casa por casa, el Señor hace esta exclamación en el capítulo 10 de Lucas, versículos del 17 al 20. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, de que los espíritus se os sujeten. Antes gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Yo he visto a Satanás cayendo como cae un rayo del cielo. Así he visto a Satanás caer por el poder del evangelio, por la autoridad de su mesianismo, por ser el auténtico enviado del Padre. Vence a Satanás. Es desalojado de lo alto el acusador de los hermanos. Cae del cielo. Ha sido expulsado. No tiene lugar en los cielos. Ha caído. Y vosotros, como fieles siervos,
os doy autoridad y potestad sobre los espíritus. Lucha, mis hermanos. Esto es el Apocalipsis. Esta es la victoria profetizada. Y no empezó en el año 1914, como ha pretendido la herejía y el absurdo ruselista y de otras sectas. No empezó en el 44. Ya de antes está la batalla y predestinada su victoria. Y predestinada su victoria. Y esta es la potestad que siguen teniendo sus auténticos ministros y la iglesia verdadera y fiel. Así leemos en Mateo 28, 16 al 20. Y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Resucitado, los cita a ese monte, por todos conocidos. Y como le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id e instruid, adoctrinando a todas las etnias, a todos los gentiles, a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Está garantizada la victoria. El que está diciendo eso tiene toda potestad sobre los cielos, sobre la tierra, tiene toda potestad. Y en este sentido tiene poder absoluto, señorío absoluto. Satanás fue vencido, Satanás fue expulsado del cielo. Satanás ya no es el acusador efectivo y victorioso delante del trono del Padre, porque el Hijo le ha vencido y nos ha librado de la maldición y de la acusación, nos ha limpiado. Satanás ya no tiene potestad ni autoridad sobre nosotros. Apocalipsis, ya en su realización. Así pues, Él ya tiene toda autoridad y por lo tanto ya gobierna. Y todo se sujeta y se sujetará bajo sus pies. El que resiste, mis hermanos, es lo que hemos visto. He venido a traer la espada, tal. ¿Qué pasa con el que resiste? ¿Es que no entran en ello los juicios de Dios contra el que resiste? Tenemos que esperar a una era futura, previa a un milenio, para ver que Dios juzga, que resiste, que castiga, que disciplina, que interviene con justos juicios. ¿No interviene? Pues mire, mis hermanos, ¿qué pasa con la ira de Dios? Tenemos que esperar a ese Apocalipsis último final. Pues yo leo en uno de los pasajes, en uno de los capítulos más usados por los universalistas, por los inmersionistas arminianos, por las distintas sectas anabaptistas, el famoso capítulo 3 de Juan, con Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Amén.
Amén, decimos los presbiterianos y los calvinistas. Amén. Pero resulta que la Biblia no quedó ahí cerrada, cortada. Ni siquiera el capítulo de Juan quedó ahí finalizado. Sino que sigue y leemos en el mismo capítulo por el mismo apóstol en Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, debemos habituarnos a no pasar por las palabras, las letras, las oraciones y los vocablos en nuestras lecturas de la Biblia así tan superficialmente. Pasamos a veces demasiado rápidamente, muy ligeramente. No medimos, no miramos, no penetramos lo que allí se está diciendo y lo que implica y lo que está involucrado. La ira de Dios. Subrayemos esto. Y está en un pasaje donde habla también del amor de Dios. La ira de Dios está, no que estará, está. Y en un sentido está siendo. Es presente sobre él. El rechazo al Evangelio conlleva el juicio de Dios. Estar expuesto a que en cualquier momento se descarga su castigo, su ira, pero se está ya en situación de ira. De ira. La ira de Dios está sobre él. Esto no nos lleva a pensar en Apocalipsis realizándose ya, porque la ira ya está sobre él. ¿A qué nos va a llevar pensar un pensamiento como este? Pues amar a nuestra familia. Nos tiene que llevar a amar a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestra raza, a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestras autoridades, a quitar de nosotros tanta dureza, tanta superficialidad, tanto juicio humano y pensar que debemos ser instrumentos de que alcancen la gracia, instrumentos para que lleguen a la fe que salva, porque si no, quedan bajo la ira de Dios. Y cuando se está bajo la ira de Dios, todo cuanto hace el hombre acaba con sinsabores, con dolor, con amargura, con frustración, con decepción, con desesperación. La ira de Dios está sobre él. Recuerden el énfasis de Pablo también. Él también, predicador de la gracia, de la justificación por la libre gracia de Dios, sin embargo también está presente en su mensaje, lo conlleva el mensaje del Evangelio, la escatología, el juicio de Dios, la revelación, el apocalipsis de la ira de Dios. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lean todo el capítulo de Romanos 1, versículos del 18 al final, y lo verán,
El versículo 1, contundente, la ira de Dios se manifiesta. No que se manifestará en un día lejano al final de la historia humana. No, se manifiesta, se está manifestando. El Apocalipsis está en marcha. La revelación de la ira de Dios está en marcha. Está en activo, actuando, porque Dios no tolera el pecado, aborrece la injusticia y es Rey santo, justo, bueno. Y solo en el Evangelio, solo en la gracia de Cristo y en Cristo, esta ira queda apartada del culpable. Pero, mis hermanos, que tú, que yo, que nosotros estemos experimentando la gracia de Dios, no vemos la ira en nuestras vidas, sino la gracia, la misericordia. Experimentamos su amor, no quiere decir que con aquellos que no están en la fe de Cristo no estén bajo su ira. Estando en el pecado y en el pecado de la incredulidad se está bajo ira. Se está bajo ira. Según Juan, capítulo 16, Juan 16, versículos 8 al 11. Fijémonos. Y cuando Él viniere, el Espíritu Santo, el Paráclitos, cuando Él viniere, redarguirá, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Bueno, mis hermanos, ¿eso es algo que ha de acontecer en el futuro o ya ha venido el Espíritu Santo? ¿Ya vino? ¿Ya vino? Porque aquí dice, cuando Él viniere, respóndanse a sí mismos. Cuando Él viniere, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y fíjense aquí dónde ha situado ya el pecado. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Este es el pecado al que llega el hombre, al pecado imperdonable. Ahí lo tienen. Este es el pecado imperdonable. Tú te mantienes en la incredulidad, es pecado imperdonable. Estando en incredulidad, no hay perdón de pecados. Mueres, por mucho que haya querido decir el Papa Francisco, el romanista, que un ateo se puede salvar aún sin creerse, mentira, mentira, es un engañador, mentira. El Mesías le dice, mentira. El pecado ciertamente es este, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Victoria, Apocalipsis, lucha del bien y del mal, lucha entre la luz y las tinieblas, lucha entre el elegido de Dios, el amado del Padre, victorioso sobre ese ángel luminoso, pero corrompido, apóstata, padre de mentira. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La labor del Espíritu Santo es convencer acerca de que aquel que no está en Cristo, quien permanece en la incredulidad, está en el pecado,
y estando en el pecado es juzgado y condenado. Ya está en juicio, ya está en condenación, estando en el pecado de la incredulidad mantenida hasta el fin. El Apocalipsis ya está en acción. Hermanos estudiantes, subrayen esto. Esto es lo que os comunica este ministerio. En sus años de experiencia en la vida cristiana, en el estudio de la palabra y especializándose en estudiar lo escatológico. Pero porque lo dice la palabra, es dicho, visto en la palabra. El Apocalipsis ya está en acción, ya se inició en la primera generación. La Iglesia recibió esta revelación cuando ella misma pasaba tribulación por ser fiel a su Mesías. Y aquí, si vamos a interpretar bajo futurismo, distorsionamos. Ya vimos cuál era ese método de interpretación, el método futurista, que todo lo que dice el Apocalipsis es para un futuro lejano, un futuro determinado, no tenía que ver directamente con la propia generación. No, esta escuela, este método de interpretación, errado, distorsiona la verdad escatológica. Si vamos a hacer la interpretación siendo esclavos del preterismo, es decir, que todo el Apocalipsis ya tuvo un cumplimiento. El Apocalipsis es la narración del cumplimiento de lo que ocurrió en la época apostólica. Entonces tampoco llegaremos a entender la historia ni el plan de la intervención de Dios en la historia y la consumación, si el Apocalipsis lo situamos exclusivamente también en el método preterista. Nosotros, ya lo estuvimos estudiando, creemos en esa hermenéutica con la cual hemos descubierto todas las otras verdades de la palabra de Dios. Entre nosotros los protestantes es por medio del método exactamente hermenéutico, interpretación gramatical, histórica, literal, que respeta los estilos literarios, el género apocalíptico, redentorista. Y con este método llegamos al Apocalipsis y entendemos que hay elementos preteristas que se cumplieron, elementos que ya se cumplieron en el mensaje del Apocalipsis, pero hay otros elementos que son para un futuro determinado y otros elementos son cumplidos durante la realización de todo el periodo de la historia, desde la primera venida hasta la segunda venida. Así hemos entendido el Apocalipsis, así lo entendemos y vemos que encaja perfectamente con la realidad de la historia de la Iglesia, que encaja perfectamente con todo el sistema de teología que es equilibrado, que hace justicia a la verdad de Dios, que Él gobierna, que su Hijo está sentado en el trono hasta que todos los enemigos son sujetos bajo sus plantas, hasta que el último enemigo, el postrero, es vencido, que es la muerte. Y Él ya venció, porque ha resucitado a la diestra del Padre glorificado. Y el juicio va en aumento. No nos hemos hecho esclavos del preterismo, ni del futurismo, ni tampoco del sistema idealista de interpretación, solo la enseñanza moral. No, hemos seguido el método de interpretación
que Lutero, Calvino emplearon y con el cual descubrieron esas grandes verdades y las sintetizaron y la promocionaron y explicaron correctamente como las grandes verdades de la justificación, la libre gracia, la soberanía de Dios y todas las verdades bíblicas. Sistema hermenéutico correcto, de bendición para la Iglesia. ¿Que podemos perfeccionar? Claro, no dejamos de perfeccionar. Pero los fundamentos permanecen firmes. Y sobre ese fundamento se sobreedifica. Y sobre ese fundamento se sobreedifica la interpretación correcta al Apocalipsis. El Apocalipsis, mis hermanos, me confirmo en base a todo eso que he dicho en cuanto a método de interpretación y a la realidad histórica, y partiendo ya desde las mismas escenas de los evangelios, el Apocalipsis se desarrolla durante la historia en progresión hasta su consumación con el retorno de Jesús. Telos, consumación. A ver, apaga eso. Atención, por favor. Cierren micrófonos. Así pues, esta hermana, estimada y amada de la misión, amada también, estimada por vosotros, los hermanos del aula, nuestra hermana Marta, provocó en un sentido la temática apocalíptica de hoy. ¿Vivimos ya la tribulación? ¿Es algo exclusivo a la generación del fin? Preguntó la hermana Marta. Bien, uno de los libros que este ministerio recomendó cuando nos iniciábamos en el estudio del Apocalipsis, uno de ellos fue este. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Se ve? Más que vencedores. Comentario al Apocalipsis de William Hendricks. Y tenemos unas palabras que son aplicativas al tema y que va a responder esto. ¿Vivimos la tribulación? ¿Es algo exclusivo a la generación del fin? ¿Estamos en el Apocalipsis? Nos dice William Hendricks. El libro del Apocalipsis revela una armoniosa unidad interior. Nos instruye acerca de los principios de la conducta humana y del gobierno moral divino. Esos principios se dejan ver siempre y por todas partes. En consecuencia, este libro es tan relevante hoy día como lo era en el año 1000 y lo continuará siendo en el futuro. Es aplicable a las condiciones en las iglesias de Europa, de América, de Asia y de todos los continentes. Donde quiera que haya una iglesia, esta es un candelero, una portadora de luz, de modo que vemos resplandecer en medio de las tinieblas la luz de Cristo. Capítulo 1 al 3. Donde quiera que esta luz resplandece, el mundo aborrece a la iglesia. Las tinieblas se rehúsan a ser conquistadas por la luz y como consecuencia ocurren toda clase de persecuciones y aflicciones. Sin embargo, estas aflicciones son dirigidas para el provecho de la iglesia. El trono está siempre en el cielo, no en la tierra. Los creyentes son siempre victoriosos, salen de la tribulación, de la gran tribulación.
Donde quiera y siempre que la Iglesia sea perseguida, el Señor oye y contesta las oraciones de sus hijos perseguidos. Al ver la sangre de los santos mártires, las trompetas del juicio advierten a los malvados. Este conflicto exterior entre Iglesia y el mundo indica siempre un conflicto más profundo entre Dios y el dragón. Para los impenitentes, las copas de la ira siguen siempre a las trompetas, siguen siempre a las trompetas del juicio. Sucede así hoy, sucedió ayer y sucederá así mañana, sea que usted viva en África, Europa, América o en cualquier otra parte del mundo. Satanás y todos sus ayudantes parecen salir siempre victoriosos, pero en realidad son siempre vencidos. Así pues, interpretando de esta forma, y estamos convencidos de que esta es la única explicación defendible, es algo fácil entender el libro del Apocalipsis. Ayer, hoy y mañana. Los principios que vemos, la revelación que nos da el Apocalipsis, nos está mostrando que sí, que está en marcha, que sí, que se vive tribulación. Vivimos ya la gran tribulación y la última apostasía. Está ya el anticristo. Estamos ya en la gran tribulación. Mis hermanos, reconozcan conmigo, sería absurda la pretensión de responder de forma dogmática. Responder cual si fuéramos profetas que tienen la revelación directa en el entendimiento de escatología. No olvidemos que se han sucedido y repetido situaciones durante toda la historia humana que dieron la impresión de ser el fin. Terribles momentos de tribulación vivió la Iglesia, la apostólica, y parecería que entonces era la gran y final tribulación. Y no lo fue. Vivieron su tribulación. Y para ellos era la gran tribulación. Para ellos, en su generación. Se viven etapas, distintos momentos en la historia y en diferentes pueblos o naciones. Así pues, lo determinante es que el Evangelio será anunciado a todas las etnias y pueblos y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Y cuando el Evangelio es rechazado, se entra en conflicto con el Dios verdadero, trae juicio a las naciones. El Imperio Romano cayó, no lo olviden. El Imperio Germánico cayó, no lo olviden. El nazismo cayó, no lo olviden. El comunismo de Estado ateo, pese a su lucha pretendidamente por la justicia proletaria, pero enemigo del Evangelio, cayó. Así pues, durante la historia aparecieron continuamente anticristos, tanto políticos sociales como religiosos, o combinando ambas funciones, lo político-religioso. Esto es el Vaticano. Y en cada generación, y esto es lo que nos importa, hermanos, esto es lo que nos importa a mí, a ti, y en tu amor por tu esposa, por tu hermano, tu padre, tu madre, tu familia, esto nos importa.
que en cada generación aparecen anticristos y hay anticristos. Y se es probado. Cuidado con esto. Cada pueblo en su momento será probado. Cuando un poder reclama para sí el trato o usurpa funciones o atributos exclusivos a la deidad, tenemos un anticristo, tenemos un poder anticristo, tenemos una forma de la bestia. Someterá al pueblo al hambre, al atropello, exigirá sumisión absoluta y creará total dependencia a él, a su poder, a su sistema. Total dependencia para el trabajo, el comercio, el vivir, el pensar, su ideología. Y los que claudican en voluntaria sumisión quedan marcados con su sello. Mis hermanos, con estas palabras acabo. ¿Vivimos el Apocalipsis? ¿Está en marcha el Apocalipsis? Hermano, lo importante es que llegues a discernir dónde estás. ¿En qué parte? ¿En qué ejército? ¿En qué partido? ¿Con quién estás? Esto importa discernir. Si estás con el Mesías y tienes las señales y disciernes las señales en ti, glorifica a Dios, pero sepas que entras en batalla. Que sepas que entras en batalla. Que el Señor les bendiga. Sí, mis hermanos, yo creo que el Apocalipsis está en acción ya desde que empezó el anuncio del Evangelio. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Adelante, mis hermanos. Unos breves momentos para preguntas o comentarios a esta primera fase de las clases de hoy. Tienen la palabra. ¿Quieres hablar? Quita tu micrófono. Ya lo quité. Hermano, muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Considero que el Apocalipsis ya está en continua seguimiento, porque en mi trabajo, ahorita que me jubilé, fui profesor, ha habido las nuevas reformas que ha degenerado y sigue degenerando a la educación. La política nos ha dado al traste, ¿no? Pero yo entiendo que eso es de parte de la iglesia, que somos nosotros, que debemos de capacitarnos y depurarnos día a día. Y ahorita con esto que usted me está reafirmando, ya lo voy entendiendo, hermano. Es así. Me alegro, es un privilegio y un gozo. Por favor, no le conozco, ¿se puede presentar, mi hermano? Sí, soy el hermano Jorge Iván Domínguez. Bueno, De bien, la bien. iglesia de aquí de Querétaro. Sí, mi hermano, ahora sí que le identifico. Un gusto, un placer. Así, ¿considera usted que el desarrollo del tema de hoy le ha venido a confirmar, ¿no? Sí, así es, hermano. Me alegra mucho saberlo. Sí, hermano. Bueno, hoy la segunda clase quedará anulada porque el tema me ha llevado más tiempo del previsto, pero no me sabe mal que haya pasado esto, porque se ha podido desarrollar por completo, ¿verdad? Sí, así es, hermano.
Así es que prefiero que este espacio de tiempo que aún nos queda lo dediquemos a comentarios, participaciones, preguntas, etcétera. Tienen la palabra, mis hermanos. Gracias. Buenas noches, mi hermano. Soy su esposa, Ah, hermana Juana, ¿no? No, Georgina. Georgina. Ah, Georgina. Muy bien, mucho gusto, mi hermana. Yo Mucho soy de gusto. Mérida, Yucatán. Estoy en Querétaro. Muy bien, bienvenida entre nosotros. Estoy muy gozoso de conocerla, mi hermana. ¿Qué es tu punto de vista? La ¿Tiene alguna pregunta o No, alguna? no más quería presentarme. Diga, Buenas noches, mi hermano. Que Dios bendiga. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermana. Hola, hermano Armando. Adelante, Bueno, Eh, nada más un comentario. adelante, sí. Creo que ha sido bastante profundo, muy amplio, la manera como Dios desarrolla su programa del reino desde la perspectiva escatológica, como lo ha expuesto de una manera clara y consistente usted. Y extraigo de la exposición dos puntos importantes. Uno, por fines de aprendizaje en lo personal, me hace reforzar, uno, el sentido de urgencia en la que debo vivir o debe vivir la iglesia en su servicio, en su testimonio, en su compromiso de hacer evidente el reino de Dios en el ámbito personal como el ámbito colectivo como pueblo de Dios, dando un mensaje a nuestra comunidad, a nuestros estados, país, mundo, del programa de Dios desarrollándose a través del pueblo de Dios, el pueblo redimido. Y creo que la exposición de hoy nos llama a ese sentido de urgencia en esa tarea. Por otro lado, también no solamente el sentido de urgencia, sino el sentido de intensidad, de intensificar nuestra tarea proclamadora de este programa de Dios, nuestra tarea de intensificar nuestra tarea de proclamación, haciendo que el evangelio pues se expanda y aquellos que están frente al juicio de Dios por no creer, pues como dice Romanos, que la fe viene por el oír, podamos hacer llegar con mayor intensidad, con mayor lógica, con mayor entendimiento, con mayor entusiasmo ese evangelio de la gracia, ese evangelio de la redención. Extraigo esas verdades que esta perspectiva del Apocalipsis ya en función, ya desarrollándose este programa divino, pues creo que nos insta en lo personal a intensificar y a vivir con un sentido de urgencia la ejecución de la tarea que el maestro nos ha dejado. Extraigo esa gran enseñanza al día de hoy. Bueno, muy completa, muy amplia la enseñanza y bueno, ha reforzado todavía mayormente y con mayor profundidad algunos conceptos que tenía por allí, pero los ha reactualizado todavía mucho mejor. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, mi hermano. Muy bien lo ha aplicado y sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Precisamente a esto mueve siempre el estudiar el Apocalipsis. Por un lado, animarnos que hay victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero por otro lado, a estar muy alerta porque es una batalla. Es una batalla y vamos a poderlo decir sin pretender de asustar psicológicamente a nadie. Pero es una batalla a muerte. Satanás no perdona. Satanás es un cruel enemigo.
Y es una batalla en que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero también, a la vez, el mismo Apocalipsis nos insiste: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amén. Y valientes. Amén. Amén. Entonces, lo ha recogido y lo ha aplicado muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Hermano José Luis, Pastor José Luis, muy bien, estamos en esa línea. Claro, usted no ha estado en las clases anteriores, donde ya ha habido unos fundamentos, unos previos de explicaciones en cuanto a métodos de interpretación y todo esto. Nosotros seguimos esa interpretación y desde posición amilenial. Ok. También estamos en esa línea. Amén. ¿Vale? Pues, milenialismo y sobre todo el hermoso y profundo método histórico-gramático con el que se aborda el libro de Apocalipsis, ¿no? O la escatología. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Así es. Adelante. ¿Algún hermano o hermana tiene algo que preguntar, consultar o...? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Adelante. Okay. Los tiempos apocalípticos que vivimos, para nosotros debe ser algo que no tenemos, que debemos tener la herramienta para afrontar esos tiempos. Primeramente, el no interpretar la palabra como debe de ser o tomar textos aislados nos llevan a confusión. De esa manera también tomar y leer solamente el Apocalipsis nos llevaría a una confusión, porque no sabríamos más que tener miedo y no saber qué hacer. Entonces, para eso están los otros libros que nos dan el apoyo, porque ahí tenemos las bases de cómo vamos a afrontar esos tiempos apocalípticos. Okay. Sí, vamos a contar de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, con el derramamiento de dones, ministerios, y la promesa de que nos va a asistir, mi hermano Magdiel, que el Espíritu Santo al cristiano sincero le asiste en su petición para entender su libro. Pero sí, estoy de acuerdo con usted que hemos de andar con cuidado y usar herramientas apropiadas, hermenéutica, exégesis. Como usted ya estuvo el año pasado, que se empezó, por eso se hizo el alto de paramos en el capítulo primero, porque yo percibía por el número de estudiantes que era necesario un repaso a los fundamentos de la teología en general, la doctrina en general y la Biblia en general. Era necesario para ir al Apocalipsis, al menos debidamente. Así es. O sea que totalmente de acuerdo con usted, presbítero, estoy de acuerdo con usted, es así, sí. Adelante, bien. Pues si no hay ninguna pregunta, yo voy a rogar a usted mismo, presbítero, si nos puede cerrar la reunión con oración. Y gracias por todo, mi hermano. Padre amoroso, Gracias, Señor. tu palabra es viva y eficaz. Por eso, Señor, tú nos invitas a estudiar y a perseverar en ella. Gracias, Señor, porque hemos recibido hoy, por parte de tu siervo, esa interpretación o esas maneras de interpretar o esas herramientas que tu misma palabra da para que nosotros seamos vencedores. Y, Señor, permite que no usemos como el humano, el pensamiento humano hace, usar textos que solamente nos ayudan para una defensa y terminamos derrotados. Permite, Señor, que sea toda tu palabra bien entendida, bien interpretada, Señor, para que seamos triunfadores. Gracias por darnos
la bendición de poder tenerla y atesorarla. Te pedimos que sigas bendiciendo a todos los participantes de la aula virtual para que seamos soldados tuyos, Señor, y estemos siempre en la batalla. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, para la próxima sesión será el jueves, Dios mediante, pero ya con la aprobación del Señor desde Villahermosa. Amén. Hay un viaje por el medio, así rogamos sus oraciones. Amén. Seguiremos con escatología, el Apocalipsis, donde vamos a intervenir, donde quedó parado. Vamos a continuar en el capítulo primero, completo. No se va a hacer texto a texto este capítulo, descifrando el simbolismo apostólico. Así se titula. Descifrando el simbolismo apocalíptico dado por los apóstoles. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Mucho gusto de haberle conocido y visto, hermano Jorge. Gracias, hermano. Dios bendiga. Y a todos los demás. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana Juana. Buenas noches. A ver si antes de que se cierre, el pastor José Luis me puede dar su teléfono. ¿A quién? El pastor José Luis tiene cerrado el audio, hermano. Pastor José Luis tiene cerrado. Es la costumbre, la práctica. Y el celular, hermano, 922 Sí. 136 0584. Enterado, anotado. Claro, ahí estamos para servirles. Ok. De acuerdo, buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos, me dio gusto saludarles y nos vemos el jueves. Si Dios lo permite, buenas Dios noches. quiere. Buenas Nos noches. vemos el jueves. Fíjate Dios. Dios bendiga. Bye. Hasta pronto. Hasta luego.